al Sol. Rey. Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. Cintia. La vida no te quita lo que quieres, simplemente te deja espacio para algo mejor. Sobeida. Esto es Cuatro Estrofas, una canción bellísima que interpreta Sandra Mejano. Camino al Sol. De lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana por unicaradio.net. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. Antes el final. La capacidad la tenemos todos. Ya inicia la revista más completa de la radio digital. Entrevistas a expertos y experiencias de profesionales, motivando al talento de los individuos en el desarrollo de competencias, inspirando y transformando capacidades. Sabios, expertos y genios. 2 horas de contenido exclusivo, potenciando el conocimiento. Ya inicia. Genio.
genio no es más que la capacidad mental extraordinaria o la persona dotada con dicha facultad. Un genio, en este sentido, es alguien especial y fuera de lo común, con un talento o una habilidad que no puede ser imitada. Miguel Mar. Miguel Marte nos trae una cápsula cultural. Cápsula dominicana. Bauruco, provincia de la República Dominicana, situada en el suroeste del país. Forma parte de la región de Enriquillo, junto a las provincias Barahona, Independencia y Pedernales. La capital provincial es Neiva, palabra taína que en español significa tierra blanca. Neiva es voz indígena y se utilizaba para señalar al valle, la sierra, los ríos y la bahía. El nombre de Bauruco se debe a la sierra homónima que limitaba la provincia al sur antes de crearse la provincia Independencia. El lago Enriquillo y las Marías son los principales atractivos turísticos de Bauruco. Neiva posee características culturales bastante definidas y podríamos mencionar como sus aspectos más relevantes las creencias, costumbres, mitos, religiosidad, deporte, organismos culturales y el patrimonio cultural local. Allí se celebra la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Neiva, que busca crear un espacio en donde intelectuales, lectores, escritores, gestores culturales expongan sus obras e intercambien conocimientos y experiencias. Otra gran actividad de la zona es la Feria de la Uva, promoviendo el turismo, la economía, la ecología y resaltando su ubicación en la zona fronteriza. En la ciudad de Neiva, la mayoría de las calles asombran a los visitantes por su amplitud, lo que expresa el gran sentido de planeamiento y ornato urbano de su gente. Sabios, expertos y genios.
Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos. En Sabios, Expertos y Genios, de la mano con los expertos. Bueno amigos, de verdad que contentísimo de estar en el segmento de la mano con los expertos. Esto es Sabios, Expertos y Genios. Y estamos aterrizando después de un pequeño fallo técnico que ya hemos sobrepasado. La verdad es que hoy es un sábado sumamente interesante, como siempre, con mucho contenido, mucha información de interés. Y hoy quiero presentar una entrevista que hice hace ya unos años, en el 2015, a un gran experto en temas de discapacidad visual, en temas de accesibilidad, que pude tener la oportunidad de conversar con él en un centro de la Organización Nacional de Ciegos Españoles en Madrid,
esta organización pues ofrece muchísimas ayudas a todas las personas ciegas en España. Vamos a ver qué es el CIDAD, y qué nos trae José Antonio Muñoz, uno de los técnicos de mayor influencia dentro de lo que ha sido el diseño de esta organización. Veamos. El CIDAD es el centro de referencia en tecnología y en investigación en discapacidad visual. Y bueno, pues poco a poco hemos ido construyendo desde los cimientos hasta llegar a la actualidad, pues una cultura de tecnología y una cultura sobre todo de la accesibilidad para que todas las personas que requieren de nuestros servicios realmente puedan aprovecharse, siendo unos servicios de la ONCE, puedan aprovecharse de ellos y fomentar su autonomía, fomentar su desarrollo y fundamentalmente su implicación social, que tú sabes que cuando hay una discapacidad, en cierto modo, uno puede quedar con su participación social un poco restringida. Bueno, pues digamos que el aporte tecnológico que la ONCE a través de CIDAD ha hecho a sus afiliados les ha permitido desenvolverse perfectamente en la sociedad y desarrollarse como personas integrales, es decir, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo y en el ámbito social. En junio del 84 empiezas a trabajar en ONCE. Empiezo a trabajar en ONCE y aproximadamente en el 86, que es cuando se crea este centro, me invitan a formar parte, me decido, sin saber muy bien lo que iba a ocurrir, pero bueno, me gusta la aventura. Claro. Y decidí aceptarlo. Y de hecho tuve una vida, digamos, tecnológica bastante densa, porque, bueno, pues con la colaboración de otras personas, pero fundamentalmente todo el tema de la tiflotecnología en cuanto a los técnicos que forman a los usuarios y todo el tema de la constitución de aulas de formación, realmente me permitió desarrollar, hasta la fecha que aún sigo, una amplia y dilatada trayectoria en cuanto a la constitución en España de un cuerpo de profesionales que se dedican a formar a los ciegos y personas con resto de visión en tecnología. Con la colaboración de otras personas, pues puse, digamos, las bases para desarrollar en España los centros de formación para personas con discapacidad, la formación de los técnicos y la selección y la legislación bajo la cual tenían que desarrollar su actividad. Es decir, que aproximadamente durante 20 años he estado trabajando como coordinador de ese cuerpo de técnicos que realmente son los que acercaban la tecnología a los ciegos. Y bueno, pues mal o bien, hecho está. Hoy, una casa adaptada. Luis Miguel trabaja en el CIDAD, el centro de la ONCE donde desarrollan materiales adaptados. Su casa es un buen ejemplo de ello. 74,2 kilos. Su mujer, también con discapacidad visual, viste a la niña utilizando un detector de colores. Blanco, rosa. Emite un haz de luz, dependiendo la longitud de onda, encuentra uno u otro color. Las 7:30, hay que irse. Tecnología también para ahorrar energía y no dejar luces encendidas. Este es un detector de luz, para saber las personas que está la luz encendida y también para localizar una fuente de luz. Así son los materiales ideados por la ONCE, una utilidad para cada momento del día. Entonces, mi aterrizaje en la tecnología fue, digamos, de una forma casual. Fue casual porque yo entonces estaba haciendo terapia ocupacional con una persona con discapacidad visual y dependía de un departamento dentro de la ONCE de educación y rehabilitación, y la persona que entonces dirigía ese departamento me ofreció formar parte de este centro que por entonces, cuando me lo ofreció, aún no estaba creado, nada más estaba en la mente del Consejo General de la ONCE,
Pero me dijo que si me interesaba venir a este centro. Yo solamente le pregunté qué vamos a hacer allí. Me dijo investigación en tecnología y le dije, a mí me gusta mucho la investigación y me gusta la tecnología, luego cuenta conmigo. Y así fue como aterricé en la tecnología y en este centro. De hecho, estuve formando parte de la plantilla del centro sin que aún estuviera constituido todo el centro. Muy bien. Hablando de tu proceso profesional en el CIDAD, ¿cuántas etapas has tenido dentro del CIDAD? Pues mira, fundamentalmente dos. Una como investigador y otra como coordinador y organizador de los procesos de tiflotecnología en España. ¿Le podemos decir a la gente qué es la tiflotecnología? Sí. Pues mira, tiflotecnología, la definición que yo hice en función de mi experiencia, pues la definí algo así como el cuerpo de conocimientos y recursos que permiten a las personas con discapacidad visual utilizar correctamente la tecnología. Es decir, en sí misma la tiflotecnología no es una ciencia ni es un cuerpo teórico, es simplemente un recurso que permite a las personas que necesitan de ayudas técnicas utilizar correctamente la tecnología estándar. ¿Dónde nace el término? El término etimológico pues viene de tiflos y logo, lógicamente. Tiflos, como sabemos todos, es ceguera, ciego, por lo tanto sería tecnología aplicada a la discapacidad visual, a la ceguera. Realmente nosotros consideramos que es un poco más amplio el término, o hay que ampliar la concepción de ese término y abarcar absolutamente todos los recursos, y no solamente la tecnología en sí, no solamente los dispositivos, sino también los recursos, es decir, la forma de utilizar esa tecnología para que les facilite posteriormente adquirir y manejar la tecnología estándar. ¿La fábrica la tienen justo aquí en estas instalaciones? Sí, aquí tenemos un taller de producción que está dotado con maquinaria de última generación, fundamentalmente pues maquinaria que se utiliza en mecánica pues como fresadoras, rectificadoras, palpadoras, es decir, todo maquinaria de control numérico, a través de las cuales fabricamos fundamentalmente pues productos que tienen que ver lógicamente con la mecanización. Además, también tenemos una maquinaria de inyección de plástico para fabricar elementos como pueden ser las pautas, regletas, algún tipo de elemento de bastones de movilidad, instrumentos de educación como pueden ser reglas, pueden ser cartabones, etcétera, todo eso inyectado en plástico. Muy bien. En nuestro taller se produce el molde y luego ese molde, una vez ya construido y comprobado que funciona correctamente, pasa a la división de inyección de plásticos y producimos productos pues como te decía, educativos o incluso de juego. Hacemos un bingo totalmente adaptado y mediante inyección de plástico. Muy bien. La fabricación de productos, me has dicho, tienen pautas, regletas, bastones y los productos electrónicos. Sí, productos electrónicos es una parcela que ha caído un poco en cuanto a nuestras líneas estratégicas. No es que consideremos que ya no son necesarios, sino que consideramos que hay otros países y otras empresas que probablemente fabrican más barato que nosotros y en ocasiones mejor. Tú sabes que hoy por hoy la tecnología es tan cambiante que o bien tienes un tejido de investigación y de desarrollo tecnológico muy amplio y muy flexible como para dar respuestas inmediatas, o si no, es mejor que lo dejes en manos de otras entidades que pueden estar especializadas. Me explico un poco. Si yo ahora quisiera desarrollar una línea Braille, probablemente no tendría ningún problema tecnológico porque es muy sencillo. Hay que construir, diseñar una placa electrónica, hay que adquirir las celdas Braille y construir un dispositivo que encierre todo eso y un software. O sea, no es difícil, es fácil. Pero nuestra capacidad de producción
es muy baja con respecto a empresas que únicamente se dedican, por ejemplo, a construir placas. Muy bien. Entonces a nosotros ahora mismo no nos es interesante porque ni estaríamos evolucionando tecnológicamente a la última, porque no podríamos, porque nuestro centro no tiene esa capacidad, ni podríamos estar produciendo los últimos modelos que se adecuaran a la tecnología en cada momento. La impresión en 3D, ¿cómo lo está trabajando el CIDAD? Mira, llevamos tiempo trabajando. La gente piensa que esto ha nacido ayer y no, lleva ya muchos años en mercado. Se lleva produciendo en impresión 3D, nosotros llevamos 10 años. Lo que pasa es que digamos que no hemos hecho una apuesta definitiva hasta ahora por la impresión en 3D, debido a que teníamos otras alternativas probablemente más eficaces y más baratas. De hecho, en el tema del Museo Tiflológico hay impresiones en 3D que tienen ya cierto tiempo. Exacto. Nosotros ahora consideramos que la tecnología ha avanzado de forma muy importante como para proporcionarnos una serie de recursos que antes no podíamos. Entonces, lo que hemos hecho, la ONCE ha constituido un grupo de impresión 3D en el que de manera integrada y multiprofesional ha contado con profesionales de la rehabilitación, profesionales de la educación, profesionales de la industria dentro de nuestro centro, es decir, porque las máquinas de 3D únicamente en la ONCE ahora mismo están en nuestro centro. Entonces, ese grupo es el que va a desarrollar una serie de pautas y de normativa y de criterios para trabajar y desarrollar la tecnología 3D. Es decir, probablemente diseñarán una estrategia de contar con un repositorio central para que cuando se realicen las impresiones en 3D puedan ser consultadas y utilizadas por otros centros que no estén en Madrid. Probablemente también, no sé, con todo esto está ahora mismo desarrollándose, se decida que los centros escolares de la ONCE y otros centros administrativos cuenten con una impresora de tipo personal 3D, de estas que, bueno, pues que sirven para realizar una serie de impresiones sencillas, y desde ese repositorio se descargarían el fichero para poder imprimirlo en los subcentros. Es decir, va a haber, supongo, porque bueno, todo esto, como te comento, bueno, hace unos días ha habido la primera reunión de constitución del grupo, y entonces yo supongo que lo que tendremos será una estructura central en la que se diseñarán y se gestionarán todos los modelos, y una estructura periférica que podrá solicitar esos modelos telemáticamente, se los podrá descargar e imprimirlos en sus centros. ¿Solo el CIDAD está haciendo impresión 3D para favorecer el tema de lo táctil para las personas ciegas, o hay otras instituciones que están trabajando el tema, otras empresas que ya están enfocadas en ello? Específicamente que se dediquen exclusivamente a imprimir objetos 3D para ser percibidos por ciegos, creo que no hay ninguna. Pero sí hay otras empresas que están produciendo material que se han dado cuenta que efectivamente puede servir para que los ciegos puedan utilizarlo y percibir táctilmente. Cuando hablamos de tecnología 3D, por ejemplo, si tenemos un mapa, de estos mapas que están en relieve, ¿eso es 3D? En realidad es un punto muy importante que estás tocando, porque hablamos de tecnología 3D a veces con poca propiedad. ¿Por qué? 3D evidentemente son 3 dimensiones, con lo cual tendríamos que tener un objeto con volumen que pudiera tener largo, ancho y profundidad, es decir, el objeto en sí. Sin embargo, se están produciendo una serie de impresiones utilizando máquinas 3D que realmente no son 3D, porque nada más tienen un relieve plano, es decir, serían 2 dimensiones. Es decir, hasta hace muy poco, y todavía se sigue haciendo en cierto modo, las matrices para desarrollar copias en termofón, sabemos la técnica de termoconformado, es decir, una máquina que mediante plástico y succión por vacío
lo que hace es constituir el relieve del plástico que está puesto encima de una plantilla. Esa plantilla, hasta no hace mucho, se confeccionaba de forma manual, artesanal, mediante madera, hilos, en fin, todo tipo de materiales. Y eso servía como plantilla para luego hacer copias en plástico. ¿Cuál es el secreto de las impresoras 3D? Pues que nos van a permitir hacer esas plantillas de forma más rápida, probablemente más eficiente y que pueda llegar a más personas. Entonces, como bien decías, la tecnología 3D, o mejor dicho, la sociedad habla de tecnología 3D, pero no todo lo que se produce es 3D. A veces es simplemente bidimensional, pero se produce con esas máquinas de tecnología 3D. En casi todos los aspectos de la vida, cuando tú trabajas por hacer accesible un producto o un servicio, eso en definitiva redunda en una mejora para toda la población. Es decir, si yo construyo un mapa, como puedo construir, imprimirlo en distintos colores, va a facilitar la percepción táctil, pero también la percepción visual por parte de personas que tienen un resto de visión, incluso por personas mayores. Claro. Pero dentro del entorno educativo, probablemente a un alumno le va a ser más gratificante y más motivador tocar un plano en relieve construido en plástico con un grosor pues, de 5 o 8 milímetros que simplemente verlo en el libro fotografiado o simplemente adquiriendo la lámina que se representa en el mapa. Por supuesto. Entonces, yo creo que, como todos los aspectos de la vida, cuando favoreces el proceso para un grupo determinado, en definitiva, lo que estás haciendo es construir un producto o un servicio que va a redundar en la mejora de toda la población. ¿Qué es, viendo estas características que me ofreces, qué es la accesibilidad desde tu punto de vista? Es decir, ¿qué podemos entender como accesibilidad? Pues, aunque todo el mundo hablamos de accesibilidad, al final no resulta tan fácil definirla. Y mi propia definición es que todas las personas, sea cual sea su condición, puedan acceder en igualdad de condiciones a los recursos y a los servicios y a los bienes. Es decir, accesibilidad es dotar de igualdad a todos los ciudadanos. Accesibilidad es permitir que todas las personas puedan disfrutar en igualdad de condiciones que el resto de las personas de todos los medios, de todos los servicios y todos los productos. Para mí eso es accesibilidad. El resto, pues sí, podemos entrar en detalles si quieres, pero lo que yo tengo que hacer es procurar que un ciudadano no esté discriminado porque tenga una discapacidad visual o porque tenga una discapacidad intelectual o porque tenga restricción de movimientos. Vamos, porque tengo una necesidad. Exacto. Yo tengo que procurar satisfacer esas necesidades. Claro. De la misma forma que tengo que procurar satisfacer las necesidades sanitarias o educativas o laborales del resto de la población. Al final todos tenemos necesidades. Y esas necesidades han de ser cubiertas. La accesibilidad significa que efectivamente tú puedas acceder en igualdad de condiciones a los bienes y servicios de la misma forma que accede el resto de la población. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Sabio demuestra poseer muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio.
Tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Hola a todos, bienvenidos al apartado Comunidad Sorda. Hoy explicaremos los diferentes grupos que existen en la sordoceguera. Recordemos que en la anterior vez hablamos que la sordoceguera es una discapacidad única por los problemas de comunicación especiales que tiene esta población. Sus métodos de comunicación dependen de dos factores. Primero, depende del momento y orden de aparición de las discapacidades auditiva y visual. Dentro de este factor hay 4 grupos. El grupo número 1 son personas sordociegas congénitas, aquellas personas que al nacer son sordociegas o que antes de los 2 años han perdido la vista y el oído. Las causas pueden ser muy diversas. Por ejemplo, en el embarazo, por infecciones, alcoholismo o drogas, fármacos, o simplemente genético. En el parto, bien antes de él o durante él, por traumatismos, o postnatales, por enfermedades como la meningitis o por otros traumatismos. Si no hay intervención educativa, las personas con sordoceguera congénita no desarrollan la comunicación, viven aislados en un mundo inconsciente y tienen problemas de conducta. El grupo número 2. Personas sordociegas con sordera congénita y pérdida de visual a lo largo de la vida. Las causas son enfermedades de Usher tipo 1 o enfermedades visuales. Suelen educarse en centros para sordos y su forma de comunicación es la lengua de signos. Grupo número 3. Las personas sordociegas con deficiencia visual congénita y una pérdida de audición adquirida a lo largo de la vida. Las causas pueden ser enfermedades como por ejemplo la meningitis, el sarampión, la varicela, la diabetes o por traumatismos o también por la vejez. Suelen educarse en centros para ciegos con el sistema Braille. Grupo 4. Personas nacidas sin deficiencias y sufren una pérdida de visión y audición a lo largo de la vida. Causas como por ejemplo el síndrome de Usher grupo 2 y 3 o enfermedades como la diabetes o la meningitis, además de traumatismos por accidentes. El segundo factor por el que depende su método de comunicación es la capacidad. Existen personas sordociegas con bajas capacidades o discapacidades añadidas como la esquizofrenia o parálisis cerebral. O personas con altas capacidades que logran aprender a escribir o a leer, comunicarse perfectamente en una lengua o varias y relacionarse con el entorno siempre con las ayudas adecuadas pero de forma autónoma. Y eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Dejemos que nos aconseje el tiempo, cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas, cuánto podemos caer. Son sabios, expertos
que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Dejemos que la vida nos enseñe que este mundo es perfecto. Soltemos sonrisas que viajen por los mares y vuelen con los vientos. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos, no entiende de razas ni de color. Es algo hermoso, diseñemos entre todos un mundo mejor, un mundo mejor, yeah. Un mundo mejor, un mundo mejor. Dejemos que nos aconseje el tiempo cuánto podemos perder. Dejemos que nos acaricien las alturas cuánto podemos caer. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, expandiéndose. Son sabios, expertos, genios que sueñan con ser un ejemplo en el tiempo, concretándose. La capacidad la tenemos todos. Cápsula dominicana. Bauruco, provincia de la República Dominicana, situada en el suroeste del país. Forma parte de la región de Enriquillo, junto a las provincias Barahona, Independencia y Pedernales. La capital provincial es Neiva, palabra taína que en español significa tierra blanca. Neiva es voz indígena y se utilizaba para señalar al valle, la sierra, los ríos y la bahía. El nombre de Bauruco se debe a la sierra homónima que limitaba la provincia al sur antes de crearse la provincia Independencia. El lago Enriquillo y las Marías son los principales atractivos turísticos de Bauruco. Neiva posee características culturales bastante definidas y podríamos mencionar como sus aspectos más relevantes las creencias, costumbres, mitos, religiosidad, deporte, organismos culturales y el patrimonio cultural local. Allí se celebra la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Neiva, que busca crear un espacio en donde intelectuales, lectores, escritores, gestores culturales expongan sus obras e intercambien conocimientos y experiencias. Otra gran actividad de la zona es la Feria de la Uva, promoviendo el turismo, la economía, la ecología y resaltando su ubicación en la zona fronteriza. En la ciudad de Neiva, la mayoría de las calles asombran a los visitantes por su amplitud, lo que expresa el gran sentido de planeamiento y ornato urbano de su gente.
Sabios, expertos y genios, la inclusión es noticia, con Cristina Sánchez Palomo. Bueno amigos, y seguimos en Sabios, Expertos y Genios, y en este momento pues tenemos la inclusión es noticia con Cristina Sánchez Palomo. Está con nosotros desde Madrid. Cristina, hola, ¿cómo estás? Buen día a todos. Bueno, hoy no me pilláis en Madrid, estoy en un pueblito cerca de Segovia, a unos 100 kilómetros aproximadamente de Madrid. Bueno, algo menos, y con mucho frío. Salí de Madrid sin chaqueta y ahora mismo tengo doble. Ah, pero muy bien, está el clima ya. Casi, invierno. Casi igual que aquí en República Dominicana. ¿Sí? No me digas eso. Sí, aquí la gente anda sin mangas. Ay, ya, solo por ponerme nerviosa, solo por hacerme sentir mal, de verdad. Le estoy dando envidia. Estamos cerquita de la playa, cerquita de la playa, Cristina. Muy cerquita del mar. Casi puedo escuchar las olas desde aquí, Kerdeni. Qué rico. Cuéntanos, Cris, ¿qué nos tienes hoy? Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema por el que se está luchando mucho, pero que... A ver, que hemos perdido a Cristina por un momentito. Hola, Cris. A ver. Se ha perdido un momentito. Sí, ahora sí, Cris. Se fue ahora sí. Sí, se fue por un momentito. Inicia nuevamente con el comentario. Se fue la conexión. Bueno, pues sí. Aquí volvemos hablando sobre las enfermedades raras, que como comentábamos es un tema por el que se está luchando mucho, aunque aún es muy desconocido, y por eso vamos a hablar hoy de él, para hacerlo más visible. Muy bien. Y empezaríamos, como siempre, un poco definiendo a qué nos referimos con enfermedad rara o también llamada poco frecuente. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, una enfermedad rara es aquella que tiene una baja frecuencia en la población. De hecho, para ser considerada como rara, cada enfermedad específica solo puede afectar a un número limitado de personas. Concretamente hablamos de 5 de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, la OMS nos cuenta que existen cerca de 7.000 enfermedades raras que afectan entre el 7 y 8% de la población mundial, por lo que, bueno, hablamos de patologías o enfermedades poco frecuentes, pero que sin embargo afectan a un gran número de personas en todo el mundo. Exacto, es decir, nos estás diciendo que hay unos 7.000 tipos de enfermedades y que en todo el mundo, ¿cómo, Cristina, no sé si tienes el dato, pueden de alguna manera cumplir los médicos con la solución de estas enfermedades? Bueno, pues es un tema que vamos a tratar un poquito más adelante, pero es una situación complicada porque uno de los factores que influyen en la problemática de estas enfermedades es el desconocimiento. El desconocimiento ya no solo por parte de los pacientes, sino también por el mundo sanitario. Son enfermedades raras que normalmente tardan mucho tiempo en diagnosticarse porque requieren de exámenes constantes y sobre todo muy específicos, con lo cual se tarda tiempo en dar exactamente con el diagnóstico adecuado para un tratamiento adecuado también. Pero ya, como digo, no te preocupes que lo vamos a desarrollar más adelante. Muy bien. También me ha parecido muy curioso explicaros hoy por qué crear un día de las enfermedades raras, sobre todo por qué este día. Y es que todo tiene su razón. Claro, el Día el Mundial de las Enfermedades Raras se estableció no hace mucho, en el año 2008, escogiendo un 29 de febrero. ¿Por qué? Pues porque es un día raro, ¿no? Recordemos que febrero tiene 28 días, excepto los años bisiestos.
que entonces son 29, por lo que en los años no bisiestos pues se celebra el día primero. 28. Ah, perfecto. El día 28, exactamente. Y bueno, pues el motivo de su creación coincide un poco con los motivos que normalmente tienen los días mundiales de dar visibilidad, que en este caso es sumamente importante porque, como vamos a explicar más adelante, se necesitan muchos recursos para esos diagnósticos, por ejemplo, alianzas políticas, sociosanitarias, de investigación, el mundo de la industria farmacéutica, para acceder a esos tratamientos eficaces y sobre todo a una representación médica digna, que actualmente, bueno, pues tenemos ciertos problemas para darla. Y la verdad es que desde el movimiento asociativo han sido muy activos y desde este año de 2008 llevan más de 1000 eventos en todo el mundo, llegando a miles de personas con la cobertura mediática que esto conlleva, ¿verdad? De hecho, República Dominicana está de enhorabuena porque a nivel internacional parece que el 2019 es el primer año que participa en estos eventos, digamos de forma global, junto a otros países del resto del mundo que poco a poco se van sumando. De hecho, creo que tengo el dato, creo que son más de 90 países ya que están en esta línea de acción. Y también encontré que a nivel mundial República Dominicana se toma como referente, ya que es el país con más casos de una determinada enfermedad, se llama PKAN, y bueno, pues participar además en este día es una oportunidad para ser parte de una gran convocatoria global de responsables políticos, profesionales de la salud tan importantes y servicios de atención sanitaria que son en definitiva los que tienen, bueno, pues la facultad de destinar recursos a la causa. Y ahora sí, vamos a entrar un poco más en cómo son las enfermedades raras y cómo influyen en las personas que las padecen. Como decíamos, las enfermedades poco frecuentes afectan casi a un 8% de la población mundial y tenemos que ser conscientes de que además puede ser diagnosticada a cualquier persona y aparecer a lo largo de nuestra vida. Sí es verdad que tienen muy alto porcentaje de aparecer mientras somos muy pequeños, pero también existen muchos casos que aparecen a mediana y más avanzada edad. Por esta razón, tu buenísima pregunta, Kerdeni, en relación al diagnóstico, pues entendemos que es primordial, ¿verdad? Sin embargo, y sin ninguna duda, uno de los principales problemas, como decíamos, a los que se enfrentan estas personas es a la ausencia o espera de un diagnóstico. Para que nos hagamos una idea, encontré el dato, según las organizaciones, que la media es de 5 años hasta obtener un diagnóstico, es una barbaridad. Incluso algunos casos que transcurren hasta 10 o más años para lograr el diagnóstico adecuado. Esto significa que a lo largo de los 5 años van saliendo diferentes opciones, exactamente. Y bueno, lamentablemente las causas de esta situación son varias y entre ellas debemos contar, como decíamos, con el desconocimiento que rodea estas patologías, la dificultad de acceso a la información necesaria, incluso pues por parte de los propios profesionales, y la localización también por parte de los pacientes de localizar profesionales o centros especializados. Y claro, esto provoca ciertas consecuencias tanto al paciente como a su entorno más cercano, por supuesto, como son recibir tratamientos inadecuados, que la situación se agrave en esa espera, estamos hablando de 5 a 10 años, también un desembolso económico importante, por ejemplo, con los desplazamientos en busca de esos diagnósticos y esos tratamientos. También se producen situaciones de dependencia hasta que somos diagnosticados. Y otro de los puntos críticos tras el diagnóstico sería el de los tratamientos. Existe una falta de disponibilidad, incluso escasez, de medicamentos específicos para tratar cada enfermedad. Ya que si hablábamos de desconocimiento sobre la enfermedad por un lado, esto significa que se los necesita... medicamentos es mucho más. Exactamente. Así es, porque se necesita muchísima investigación, pero al ser enfermedades poco frecuentes,
Pues por un lado, la investigación no se fomenta tanto Exacto. porque existen pocas ayudas y además tiene una baja rentabilidad económica para la industria farmacéutica. Claro. Obviamente sí se producen medicamentos, de hecho se les llama medicamentos huérfanos, pero sobre todo a través de Sí, porque convenios con autoridades. una enfermedad que solamente tenga 5 casos o 10 casos, 30 casos, pongamos, son casos aleatorios que se pueden dar, al menos que no sea contagioso. Es decir, porque si es una enfermedad rara y es contagiosa, pues ya entendemos que aumenta la posibilidad de contagiarse y por lo tanto la investigación es mucho más profunda. Así es, sin embargo, pueden ser 5 personas en el caso de una enfermedad que no sea contagiosa, que sean diferentes países y claro, No hay forma. los fabricantes no están dispuestos a primero investigar esas enfermedades y segundo a comercializar los tratamientos o los medicamentos pues, según las condiciones de mercado habituales. Ellos bueno, al fin y al cabo son una empresa y no le ven esa rentabilidad Así económica, esa forma de amortizar el gasto en la inversión. Claro. Es una pena, la verdad, es una pena y bueno, estos medicamentos huérfanos, como decimos, se producen sobre todo a través de autoridades sanitarias que subvencionan esta actividad, pero también tendríamos que decir que en cuanto a la atención sanitaria pública, la cobertura de productos también suele ser escasa o nula. A pesar de esas subvenciones para la investigación, estos tratamientos normalmente no están del todo subvencionados para que los pacientes puedan comprarlos, con lo cual ese desembolso económico que hablábamos anteriormente sobre los desplazamientos para el diagnóstico, pues habría que sumarle esto, ¿no? Con lo cual creo que con estas pequeñas pinceladas nos podemos hacer una idea de los momentos de desorientación, desesperanza y sentimiento de aislamiento por los que pasan estas personas. Además, Jocelyn, nuestra compañera, me enviaba un Instagram de una noticia que hablaba de cómo nos comportamos en ocasiones por la ignorancia. Claro. En concreto, esta noticia iba sobre un conocido director mexicano al que estaban realizando una entrevista. Él acudió con su hijo que tiene autismo y bueno, él empezó a realizar ciertos gestos que lamentablemente fueron objeto de burla en las redes sociales. Con lo cual, imaginaros el caso de una persona con una enfermedad rara, lo importante que es darles visibilidad, ¿no? Para evitar ese sentimiento de aislamiento. No obstante, hablábamos también de la gran labor que se está realizando a nivel global y por eso podemos dar herramientas muy útiles a aquellas personas que se puedan encontrar cercanas a una enfermedad rara. Y es, ¿qué tendríamos que hacer en caso de sospecha de una enfermedad rara que podamos estar sufriendo nosotros, padeciendo nosotros o alguien de nuestro entorno? Bueno, pues para encontrar información y conseguir ayuda existen diferentes instituciones, tanto a nivel local, nacional e internacional. Están ahí, aunque a veces no las veamos. Aquellas con mayor representación obviamente son las internacionales y ofrecen servicios de libre acceso normalmente en sus páginas web y también atención personalizada. Por ejemplo, Orphanet, que es el portal de información de referencia en enfermedades raras y medicamentos huérfanos, que está dirigido a todos los públicos, está formado por un consorcio de, creo que son aproximadamente 40 países, coordinados por el equipo francés de INSERM, y lo más interesante es que se trabaja en red a través de los equipos nacionales, que son los que van nutriendo y recopilando esa información para ofrecer, por ejemplo, listados de enfermedades raras clasificadas según expertos, listados de medicamentos huérfanos en todas las etapas de desarrollo, directorio de recursos especializados sobre centros expertos, proyectos de investigación en curso, ensayos clínicos, plataformas tecnológicas. Existen
existen aplicaciones, por ejemplo, móviles y asociaciones de pacientes, y también una herramienta de ayuda al diagnóstico que permite sobre todo a los usuarios buscar una enfermedad por los signos y los síntomas asociados. Además de, bueno, boletines de noticias y recomendaciones. Estos servicios también los realizan Eurodis y Aliver, que son la Organización Europea de Enfermedades Raras, y Aliver, la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, que son muy importantes porque son la voz, dan voz a millones de personas e intentan poner en común la situación de los derechos y también desigualdades, sobre todo legales, por las que atraviesan, como decimos, estas personas en distintas partes del mundo. Como podéis ver, afortunadamente en las últimas décadas parece que han surgido nuevos planteamientos con relación a las enfermedades raras. Yo creo que antes de 2008 muy pocas personas escuchaban estos temas. Sí. Incluso se hablaba muy poco en los entornos de las autoridades de la salud pública, en los legisladores tampoco prestaban mucha atención, pero ha habido grandes campañas como, bueno, os voy a comentar solo el eslogan de cada una. Sí. Una sería "Rara es la enfermedad, no la persona", que si lo tecláis en el ordenador seguro que os aparecen un par de vídeos interesantes. Y otra que es muy interactiva se llama "Show Your Rare, Show You Care", es decir, muestra tu rareza, muestra que te interesa. Esta viene de mano de asociaciones internacionales y se trata de un movimiento global en el que podemos, con el hashtag de Show Your Rare, Show You Care, podemos enviar una imagen en la que nos hagamos alguna marca en la cara con pinturas y, bueno, pues mostrar que nos interesa y que apoyamos esta campaña. Así, involucrando cómo funcionan mejor las cosas, involucrando a la sociedad, creando alianzas de las que tanto habla también nuestra compañera Ángela y que tanto se necesitan. Así que, bueno, pues este sería el programa de hoy. Excelente, Cristina. La verdad es que es importante estos datos porque mucha gente desconoce que existen enfermedades raras y probablemente cerca de cualquiera de nosotros puede haber una persona con una enfermedad rara, personas que tienen meses intentando diagnosticar pues alguna patología y definitivamente no da con lo que tiene o tiene simplemente unas características distintas dentro de esta patología que los centros hospitalarios, los centros de salud donde está asistiendo, pues quizás no le están colaborando porque muchas veces pues desconocen o son muy específicos en su especialidad. Entonces, exhortamos a toda nuestra audiencia a que se informe de qué son estas enfermedades raras de una manera más profunda. Si se va a nuestro canal de YouTube y sintonizó tarde, pues va a poder escuchar y identificar este resumen tan importante que nos ha hecho Cristina Sánchez Palomo, que será de mucho provecho para que toda la audiencia y todas las familias puedan informarse de manera adecuada. Cristina. Pues eso espero. De verdad tenemos que hacer incidencia y lo importante que es para las enfermedades raras, para empezar, el diagnóstico, un diagnóstico a tiempo para poder recibir un tratamiento también correcto, adecuado a esa patología, porque en muchos casos tal vez estamos perdiendo la oportunidad de estar sanos por esa espera. Entonces creo que merece la pena apoyar la causa, informarnos si tenemos la mínima duda. Para eso hablamos de estas asociaciones y alianzas a nivel global, a nivel internacional. Están ahí para que las consultemos, para que las contactemos, para que las investiguemos y, por supuesto, también nos pueden contactar a nosotros si necesitan cualquier ampliación. Así es, así es. Bueno, pues ha sido Cristina Sánchez Palomo con la inclusión es noticia. En este caso, desde nos informabas que estabas ¿a dónde, Cristina? En Segovia.
Se llama Villacastín, es un pueblito cerca de Segovia, así Cerca es. de Segovia. Bueno, pues nada, que sigas disfrutando. Es un frío que no te puedo negar, a veces nosotros también deseamos. Bueno, esto de desear lo que uno no tiene, ¿no? Así es, así es. Así que nada, será hasta el próximo sábado. La inclusión es noticia con Cristina Sánchez Palomo. Muchas gracias. Sí. Genio. Genio no es más que la capacidad mental extraordinaria o la persona dotada con dicha facultad. Un genio, en este sentido, es alguien especial y fuera de lo común, con un talento o una habilidad que no puede ser imitada. Cápsula dominicana. Bauruco, provincia de la República Dominicana, situada en el suroeste del país. Forma parte de la región de Enriquillo, junto a las provincias Barahona, Independencia y Pedernales. La capital provincial es Neiva, palabra taína que en español significa tierra blanca. Neiva es voz indígena y se utilizaba para señalar al valle, la sierra, los ríos y la bahía. El nombre de Bauruco se debe a la sierra homónima que limitaba la provincia al sur antes de crearse la provincia Independencia. El lago Enriquillo y las Marías son los principales atractivos turísticos de Bauruco. Neiva posee características culturales bastante definidas y podríamos mencionar como sus aspectos más relevantes las creencias, costumbres, mitos, religiosidad, deporte, organismos culturales y el patrimonio cultural local. Allí se celebra la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Neiva, que busca crear un espacio en donde intelectuales, lectores, escritores, gestores culturales expongan sus obras e intercambien conocimientos y experiencias. Otra gran actividad de la zona es la Feria de la Uva, promoviendo el turismo, la economía, la ecología y resaltando su ubicación en la zona fronteriza. En la ciudad de Neiva, la mayoría de las calles asombran a los visitantes por su amplitud, lo que expresa el gran sentido de planeamiento y ornato urbano de su gente. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina.
Muy buenas tardes, amigos. Continuamos en Sabios, Expertos y Genios, y en esta ocasión tenemos de manera especial un gran aporte de nuestra compañera Noemí García en el segmento apartado Comunidad Sorda, que hoy hemos extendido a un conversatorio con Noemí. En el mes de febrero hemos estado hablando de la comunidad sorda en la República Dominicana, un poco también de la comunidad sorda en España. Estuvimos compartiendo con Sonia Encarnación y un conversatorio muy interesante también con Sonia y Noemí. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar un poco con Noemí de la forma en la que interactúan las personas sordas en sus eventos, cómo las personas sordas organizan sus eventos y pueden desarrollar eventos como actividades sociales, actividades festivas, actividades formativas, distintas actividades donde mucha gente se preguntará, pero ¿cómo una persona sorda puede desarrollar una conferencia, una charla? Bueno, pues tenemos a una intérprete en lengua de signos españolas quien nos va a dar esta información tan puntual como es la forma de interactuar entre las personas sordas en eventos sociales. Noemí, buenas tardes. Buenas tardes, Kerdeni. Buenas tardes, equipo. Bueno, pues hoy estamos tú y yo como parte del equipo en cabina. Así que Perfecto. vamos a comunicar toda esta información interesante que nos hemos planteado de las personas sordas, cómo de manera efectiva pueden desarrollar sus eventos sociales. Pues lo primero que hay que pensar es en la capacidad del evento, porque si una persona sorda gestiona un evento para una asociación en la que hay pocos miembros, imagínense 50 miembros, 100 miembros, pues el tipo de evento, el tipo de actividad que se realiza es una actividad mucho más básica. Por ejemplo, cuando se organizan actividades de ocio y tiempo libre, se suele pensar en un número aproximado de 20, 25 personas. Entonces, la persona sorda, por ejemplo, si fuéramos una actividad de ocio y tiempo libre para visitar una playa o para conocer un paisaje o un museo, pues la persona sorda contactaría a lo mejor con una empresa de autobuses a través de WhatsApp o email, ya que es ilógico que llame, y a través de ese medio de comunicación pide el presupuesto, se acuerda y se hace una asamblea. Los socios votan si esa actividad les gusta, si no, si está bien el precio, si no. Es interesante, hacen una asamblea los miembros de esa asociación para validar este evento. Sí, pero, por ejemplo... Pero la asamblea es un evento como tal. Entonces, ¿cómo ellos en esta asamblea mantienen una comunicación global entre ellos? Vale. Porque, por ejemplo, cuando tenemos imagínate que estamos en un salón tipo teatro y hay una asamblea, o estamos en una mesa redonda, en cualquiera de las opciones. Es decir, la persona cuando va a hablar de manera a través del sonido, levanta la mano, sí, por ejemplo, y le dan la oportunidad de hablar. Sí. Los sordos, como sabéis ya, si habéis estado escuchando nuestro apartado Comunidad Sorda, así es, se comunican en lengua de signos. Hay algunas personas sordas que por su enseñanza desde niño pueden hablar y saben hablar, pero la mayoría de los sordos son usuarios de la lengua de signos. Pues bien, en esos casos, esas personas sordas, por ejemplo, como ha mencionado Kerden, imaginémonos en un teatro con un montón de butacas y un montón de personas, la persona sorda se pondría de pie
iría hacia el escenario y se subiría a ese escenario. Habría una especie como de foco para que se le viera bien, y dependiendo de la amplitud del escenario, pues también habría a lo mejor una cámara enfocando ese lugar, de tal forma que se reflejaría en una gran pantalla para que cualquier persona desde cualquier punto del auditorio pueda ver al usuario. Imagínense que está al final del todo, claro, no ves a la persona que está en el escenario. Entonces hay una gran cámara, por ejemplo, con una gran pantalla. Eso es en el caso de que contemos con las tecnologías en concreto. Y si no contamos con esas tecnologías, por ejemplo, y estamos solo entre sordos. Sí, aunque estemos solo entre sordos, hay sordos que a lo mejor por edad o simplemente, como nos puede pasar a los oyentes, necesitamos gafas para ver. Claro. Entonces, desde tan lejos no ven las manos, se les puede confundir. Entonces, muchos o bien se levantan y se acercan para poder ver lo que está preguntando el sordo desde el escenario, o bien, si tenemos la tecnología, pues tendríamos una gran pantalla o un proyector o algo parecido para poder verlo. La idea realmente es que siempre que tengamos a una persona o a un grupo de sordos, que podamos de alguna manera proveer ese espacio de quizás una cámara y una pantalla para que pueda para que podamos ofrecer una interacción mucho más efectiva entre los sordos. Claro, hay dos tipos dependiendo de los espacios, todo esto es ir y mirarlo y probarlo. Pero si los espacios son muy grandes, esa es la opción más cómoda, es decir, que el sordo se levante, se va hasta ese punto, comenta lo que quiera comentar o pregunta lo que quiera preguntar y luego va y se sienta. Pero si suelen ser espacios más pequeños, es decir, espacios como para 100 personas, más o menos, y que sea un espacio amplio y bastante luminoso toda la sala, en ese caso a lo mejor la cámara está en el escenario y lo que enfoca es a una butaca concreta, de tal forma que el sordo solamente tiene que levantarse de la butaca, no hace falta que se traslade hasta el escenario, todo depende de lo que digo, la cantidad de personas y el espacio, como sea. Pero hay esas dos posibilidades. Y luego, si la persona sorda es la que está en el escenario dando una conferencia, contando una historia o dando simplemente una opinión, como parte de la mesa redonda, como parte de la exposición, entonces esta persona sorda estaría hablando en lengua de signos al público, y si entre el público va a haber gente oyente que no tiene idea de la lengua de signos, pues habría un intérprete justo sentado en las butacas enfrente del escenario en primera fila, y ese intérprete estaría traduciendo a lengua oral todo lo que dice la persona sorda. Excelente. Esa persona sorda normalmente suele elegir al intérprete que le va a traducir. Por eso de que tenga ya una conexión, que ya se conozcan, que sepan cómo los dejes que tiene la persona, cómo expresarse, es mucho más formal si el intérprete y el sordo se conocen previamente, así es una interpretación isofacto, porque el intérprete no conoce el tema a lo mejor y le va a costar más hacer esa interpretación. A la hora de gestionar una persona sorda, un intérprete, se identifica el tema que va a tratar, si es un tema médico, si es un tema de alguna manera técnico. Hay que identificar a un intérprete que maneje la terminología, o no necesariamente. Pues, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del teatro. Si fuéramos a un evento de ese tipo y la mayoría de las personas que se encuentran en ese evento son personas sordas y el que lo va a gestionar es una persona sorda, sí que exige que el intérprete tenga unos conocimientos previos y mínimos sobre ese tema. No hace falta que sepa del tema, pero que sí al menos se sepa la lengua de signos de ese tema. Porque los sordos que van a acudir a escuchar esa charla saben de lo que se está hablando, saben de lo que se va a hablar.
Entonces es importante que el intérprete conozca esos signos para que el sordo, cuando oiga la interpretación, sea capaz de entender de qué se está hablando. Porque si el intérprete usa un signo que se acaba de inventar y el sordo tiene un signo ya estipulado, no va a haber una comprensión y por lo tanto el intérprete no está haciendo bien su papel. Por eso, en ese caso, sí que sería importante que el intérprete tenga unos conocimientos previos y básicos sobre el tema. En el caso de que sea unas jornadas o unas charlas que den una persona oyente a personas oyentes y el sordo haya querido ir pues para escuchar el tema, pero sea un sordo o dos sordos, algo concreto, entonces en ese caso el intérprete tendrá que pactar con las personas sordas palabras de esa charla. Terminología que a lo mejor no tiene un signo concreto, que ni siquiera el sordo conoce, entonces se pacta con el sordo en ese momento y eso ayuda a que la interpretación sea más suave y también más comprensible entre el intérprete y el sordo. Muy bien. En la medida que se van creando nuevas formas de comunicación, la discapacidad, o más bien los sordos, tienen que ir implementando signos para este nuevo formato. La lengua, al fin y al cabo, tanto el español como todas las lenguas del mundo son lenguas vivas. Sí. Suceden cosas, aparecen cosas y la lengua tiene que adaptarse a esos neologismos, esas nuevas terminologías, a WhatsApp, a Facebook, hacker, software. Son terminologías que han salido nuevas porque son inventos recientes. Entonces con la lengua de signos pasa igual, es una lengua viva. Tienen que crear signos nuevos para que se adapten a los nuevos vocabularios. Es cierto que hay algunas palabras que son muy concretas de conceptos concretos, que eso no todos los sordos lo tienen por qué usar. Todos usan WhatsApp, todos usan Facebook, pero a lo mejor no todos usan el término hacker. Correcto. Entonces esa palabra es un término concreto de un tipo de comunicación concreta, entonces esa palabra solamente se usará o ese signo se usará con usuarios que la sepan. Otros usuarios que no la saben o bien la aprenderán a lo largo del tiempo o bien se pactará otro signo para que ellos lo entiendan. Estamos hablando con Noemí García en el apartado Comunidad Sorda. De verdad que contentísimos de poder interactuar sobre temas tan importantes como es la discapacidad auditiva, la sordera y cómo interactúan las personas sordas. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve continuamos con Sabios, Expertos y Genios y el segmento apartado Comunidad Sorda. Sabio demuestra poseer muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Tiene una gran capacidad de pensar y de considerar las situaciones y circunstancias para distinguir lo positivo de lo negativo. Miguel Marte nos trae una cápsula cultural. La Bahía de las Calderas se localiza en la parte sur central de la isla de Santo Domingo. Es parte del área protegida de las dunas de Baní y tiene una extensión de unos 41.7 kilómetros. En esta bahía se hallan las playas de Punta Salinas, donde están las minas de sal, los Corbanitos y la base naval de las Calderas de la Armada Dominicana. Durante la época colonial fue un puerto de protección. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió como reaprovisionamiento de combustibles de los hidroaviones que patrullaban el Mar Caribe. Es una bahía de gran interés científico debido a la observación de aves y a la variada biodiversidad del lugar,
donde residen más de 124 especies de aves y sirve de refugio para especies marino-costeras. Suscríbete al canal de Cápsula Dominicana en YouTube. Experto. Un experto es una persona reconocida como una fuente confiable de un tema, técnica o habilidad cuya capacidad para juzgar o decidir en forma correcta, justa o inteligente le confiere autoridad y estatus por sus pares o por el público en una materia específica. Miguel Marte nos trae una cápsula cultural. Los Congos de Villamella es una cofradía del Espíritu Santo, creación del folclorista dominicano Sisto Minier. Es una de las expresiones socioculturales de mayor trascendencia y singularidad de la República Dominicana. Está profundamente arraigada a la historia, geografía y cultura del país y, muy especialmente, de la comunidad Matalos-Indios de Villamella. Los Congos de Villamella están inscritos en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se distinguen en el campo de la música, de la danza y de las festividades populares. Los músicos de la cofradía tocan instrumentos llamados congos. Estos congos, cuyo origen se atribuye al Espíritu Santo, son tambores que se tocan con la mano. La cofradía, abierta a todos, fue fundada en el siglo XVI por esclavos africanos y mestizos. Suscríbete al canal de Cápsula Dominicana en YouTube. Genio. Genio no es más que la capacidad mental extraordinaria o la persona dotada con dicha facultad. Un genio, en este sentido, es alguien especial y fuera de lo común, con un talento o una habilidad que no puede ser imitada. Sabios, expertos y genios. Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. Bueno amigos, y seguimos con Noemí García conversando de temas interesantes de la comunidad sorda. En este caso, Noemí es intérprete de lengua de signos española y comentábamos un poco de la forma en que los sordos interactúan en eventos sociales. Nos comentaba Noemí que regularmente en España, pues los eventos cuentan con una pantalla y una cámara en los auditorios para que las personas sordas puedan recibir pues la información de una forma mucho más concreta. Las personas sordas se levantan y depende de la cantidad de personas en el auditorio, pues la cámara se dirige hacia esa persona, enfoca a esa persona y se refleja en la pantalla. De esta forma las personas sordas pueden reconocer todos los signos que emite pues el emisor en este caso. También se da el caso de cómo pueden avanzar hasta el escenario y dirigirse a todo el público, igual con el mismo formato de una cámara y la pantalla. Noemí, también nos comentabas
También nos comentabas sobre los eventos de ocio de las personas sordas. Es decir, cuando deciden salir en grupo, ¿cómo funciona el que las personas sordas, que de manera general siempre salen en grupo a conocer la interacción entre ellos? Sí, porque, bueno, imagino que todos, me incluyo en ese grupo, nos gusta salir con amigos. Claro. No queremos salir solos a la calle. Pues ellos igual, cuando van a tomar algo, van a ver un museo, van a conocer una playa o un paisaje, les gusta pasarlo con amigos. Así es. Y más aún si a donde van requiere un esfuerzo extra, porque hay que llevar un intérprete para que para poder enterarte de la guía, ¿no?, que te está haciendo el personal del museo, o necesitas un intérprete para que al ir a un paisaje vayas a la caseta de información donde te explica cómo se ha cuidado el paisaje por patrimonio de la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, con mucha más razón, si va a haber un intérprete allí que va a facilitar tu comunicación con el entorno, pues mucho más sordos asistirán aprovechándose de esa situación. Entonces, ¿cómo se gestiona? Pues muy sencillo. Deciden que les gusta, un grupete de 4, de 5, de 10, de 20, pues nos apetece ir a ver un paisaje, a respirar aire limpio. Bueno, pues buscan un sitio cerca, que esté a 1 hora de distancia, 2, para ir y venir en el día. Si son 20 o más, pues busca un autobús, que contactan a través de WhatsApp o email, ya que es el método más cómodo para comunicarse con la empresa. Piden el presupuesto, miran los precios, concuerdan si les encaja o no. Y si tienen que pedir a lo mejor intérprete, pues dependiendo de a dónde vayan, puede que el museo ya tenga un intérprete allí, ellos ya tengan esa planificación hecha, o puede que haga falta traer un intérprete externo. Entonces, cuanto antes se envíe el aviso al museo o al centro de naturaleza al que uno va a visitar, antes ellos pueden solicitar el intérprete a la empresa correspondiente para citarlo, y que ese día, a esa hora, que coincide con los sordos, asista el intérprete a ese lugar. Excelente. Todo eso se tiene que hacer con antelación, evidentemente, como también lo haríamos nosotros si queremos reservar una visita guiada por la Alhambra de Granada, o si queremos realizar cualquier otra actividad de ocio y tiempo libre. Cuando un intérprete acompaña a un grupo o a una persona sorda, ¿cada intérprete acompaña a un sordo o más bien cada sordo amerita de un intérprete, o este intérprete puede fungir para todos los sordos? Pues depende de lo que vayan a hacer. Por ejemplo, si van a hacer una visita guiada por un museo, un intérprete vale para todos los sordos. Normalmente lo que yo he hecho en el caso es que me he llevado un taburete, de tal forma que, de esos pequeñitos, plegables, sí. Así que cuando he llegado a un punto, por ejemplo, puede ser un cuadro, ¿no?, pues he puesto el taburete, me he puesto encima, de tal forma que todos los sordos me ven, no hay cabezas que les distraigan. O nos hemos puesto en semicírculo para vernos todas las caras, y de esa forma puedes, un intérprete, atender a todos los sordos. Otro caso sería si, por ejemplo, tenemos que vamos a un médico, o vamos a una cosa más concreta y personal. Entonces sí, cada sordo necesita un intérprete diferente. Muy bien, en el caso ya de cosas muy específicas, pues como comentas, necesitarían un intérprete para la ocasión, de acuerdo al caso. Sí. Cuando una persona sorda amerita desde su casa interactuar con el
el centro de emergencias, cuando amerita interactuar con cualquier entidad específica, ¿siempre va a ser por correo electrónico o por WhatsApp o existen otros medios? Existen otros medios. Por ejemplo, si hablamos de que una persona sorda quiere llamar a la policía, Sí. aquí en España existe una aplicación llamada AlertCops que ha creado la propia policía y es una aplicación móvil solo para sordos. Ok. Hay un departamento de la policía que lo ha creado, unos diseñadores han hecho esta aplicación y lo que está destinada es que quieren que todos los sordos se la descarguen en el móvil, de tal forma que cuando tengan una emergencia, directamente tiene unos simbolitos que es mucho más fácil, tocas qué es lo que te ha pasado, si ha sido un robo, si ha sido un robo con intimidación, si te han robado un coche, Sí, hay una si a lo mejor te han pegado. se han clasificado una serie de opciones donde solamente con tocar Sí. ya le llega el Sí. mensaje e identifica qué ha sucedido. Claro, y además, como sabéis, todos los móviles tienen la opción de GPS, de Sí. tal forma que la policía sabe inmediatamente dónde La estás ubicación. y puede ir a ayudarte. Sí. Entonces, por parte de emergencias, como me has preguntado, Sí. pero, por ejemplo, si queremos llamar al número de la mujer, que aquí en España es para la violencia de género, por ejemplo, hay un número concreto y la persona sorda lo que hace es llamar a ese número a través de una extensión donde se hace una videointerpretación. De tal forma que la sorda o el sordo llama a una centralita donde allí hay un intérprete 24 horas al día. Pero los ¿cuál es el 365 formato? Es decir, ¿es a través de igual, del teléfono, de una videoconferencia, de cómo Es es? una videoconferencia, sí. Es una videoconferencia como podemos hacer nosotros por WhatsApp o podemos hacerlo por Skype. Sí. Es una videoconferencia, lo que pasa que bueno, es una plataforma, una empresa que ha creado una videoconferencia específica y esa intérprete a su vez llama al centro de la mujer, atención a la violencia o a la policía o al 112 de emergencias y la intérprete es una intérprete, lo que pasa que en vez de estar físicamente con la persona, ya Está que es una virtual. emergencia, está de forma virtual. Y todo eso se queda registrado y ayuda a la policía también a saber del caso. Lo malo de esa propuesta es que no pueden localizar a la persona sorda si ella no da los datos. No es como en la aplicación móvil que automáticamente registra la ubicación y se la envía a la policía. En este caso, si la persona sorda no dice dónde está, la policía no la puede encontrar. Claro. Porque la central de videointerpretación no tiene la capacidad o no tiene la autorización para buscarte y saber dónde estás. Noemí, si una persona sorda quiere solicitar un alimento, en este caso una pizza o cualquier servicio a domicilio, las organizaciones también, en este caso, restaurantes tienen alguna opción o hay igual alguna aplicación que se puede conectar con todos los centros de alimentación. Sí, hay dos opciones. Hoy en día con internet puedes pedir cualquier pizza a través de la página web. Sencillo, cómodo para todos los usuarios, sordos y oyentes por igual. Claro. Pero antes de que existiera tanto internet, existía esta plataforma de videointerpretación, de tal forma que el sordo llamaba a esta centralita y la centralita pues llamaba a la se pizzería. encargaba de hacer la conexión ya como tal. Sí. Hoy en día aún hay muchos lugares, hay muchos restaurantes que no tienen página web. Claro. Las marcas, las cadenas internacionales de pizza, pues sí, esos sí tienen página web, pero hay pizzerías de barrio pequeñitas que no tienen página web aún, entonces la única forma es llamando. Entonces todavía ese servicio se usa bastante. Por lo menos aquí en España. Muy bien, cuando una persona sorda, en este caso en España, tiene la necesidad de cualquier servicio, pues tiene alternativas en concreto para poder acceder a ese servicio que solicita.
cuando se da el caso de una emergencia médica y la persona sorda necesita un intérprete en la parte clínica, Noemi, ¿cuál es la acción? ¿El hospital solicita un intérprete? La persona sorda, imagínate que sea una emergencia, no va a estar pensando en que voy a llamar a mi intérprete para que... ¿Cómo funciona en este caso? Bueno, pues hay varias opciones dependiendo de la urgencia. Cuando una persona sorda quiere ir al hospital y tiene una cita, pues con 2 días de antelación solicita un intérprete a la empresa y la empresa designa un intérprete y esa persona, bueno, pues va con su intérprete. Cuando es algo urgente, en mitad de la noche te has puesto malo y tienes que ir allí de urgencias, normalmente te acompaña un familiar, nunca vas solo. Entonces, pero si son 2 personas, si es una familia de sordos, Noemí, en este caso, como se da mucho ya, una pareja de sordos que vive solo, en este caso... Pues en ese caso de urgencias en mitad de la noche que tienen que ir, depende del hospital. Hay algunos hospitales que ya tienen hecho un convenio porque ven que es una necesidad, entonces tienen un contrato, por decirlo así, con esta centralita, de tal forma que cuando el sordo llega, como no se pueden comunicar con él porque no le entienden, llaman a la centralita y la centralita le hace la videointerpretación. Excelente. Pero, como digo, es una cosa concreta que ha hecho un hospital, un convenio. No todos los hospitales lo han hecho, No es todos decir, los hospitales. muy pocos hospitales lo tienen. En toda España no hablo de Madrid, en toda España muy pocos hospitales, muy pocos, como 5 o 6 lo tienen. Entonces, el resto de hospitales lo que tiene es gente trabajando allí que sabe algo de lengua de signos. ¿Se forma al personal de las instituciones? ¿Hay alguna campaña nacional para la formación en lengua de signos a la empleomanía de las entidades públicas, hospitales, centros de salud? Sí, a enfermeras, a médicos, a atención de urgencias, se les enseña conocimientos básicos. Eso no es una interpretación. Conocimientos básicos. Claro, es un conocimiento básico, simplemente para calmar a la persona y decirla que la entienden, aunque no sea verdad, pero eso ya simplemente para calmarla y que dé tiempo a llegar al intérprete. Excelente. Es decir, la idea dentro de esta formación es que pueda existir una sensibilización ante los empleados de las organizaciones y, por supuesto, esta comunidad sorda, que cuando interactúen entre sí pueda existir una confianza mutua. Es decir, yo soy sordo, pero tú por lo menos entiendes las cosas básicas. Podemos establecer un contacto inicial hasta pues que llega un intérprete que pueda profundizar la comunicación. Ese es el ideal que se espera. El problema es que, bueno, muchos hospitales no dan esa formación a sus empleados. Claro. Algunos lo hacen, otros no. Algunos empleados a lo mejor cambian de oficio, se les despide, y entonces, claro, ese que es el que sabe lengua de signos ya no está. Hay muchos turnos rotativos continuamente, entonces formas a 2 o 3, pero a lo mejor en el turno en el que ellos faltan es cuando viene el sordo. Noemí, hay un poco de vacío. La verdad es que pudiésemos agotar una cantidad de horas hablando sobre estos temas tan interesantes porque es un mundo que falta pues muchísimo por conocer, por sensibilizar, porque la gente de alguna manera entienda que las personas sordas pueden interactuar de manera efectiva con el mundo. Es igual que una nacionalidad en concreto, con un idioma distinto, pues la comunidad sorda también tiene su forma de comunicación y debemos, a nivel general, la ciudadanía, pues interactuar, sensibilizarnos con esto para poder dar un resultado efectivo ante esta comunidad. Agradecerte por la participación, se nos agota el tiempo y nada, un mensaje final para toda la audiencia, Noemí.
Pues muchas gracias a todos por escucharnos, gracias por estar ahí. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta que se os acaba de ocurrir, os invito a que la escribáis a través de nuestras redes sociales y el próximo día la responderé. También muchas gracias al equipo, al que está manejando todo. Un placer a todos, chicos, y hasta la próxima. Bueno, no se olviden a toda la audiencia de Sabios, Expertos y Genios que el próximo sábado tienen una cita con nosotros. Recuerden que la capacidad la tenemos todos.